Saludos, bendiciones. Le damos la honra, la gloria, el poder a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Su hermano y amigo Enli Zarzuela desde RD para tener una reflexión de las Sagradas Escrituras. Y vamos a tener la segunda parte del mensaje de bestia, de rey a bestia, de rey a bestia. Hablábamos en la reflexión anterior en torno al rey Nabucodonosor II, este rey cuya dinastía eh, fue una dinastía en el que gobernó prácticamente un poder mundial en el tiempo de los judíos. Eh, este gobernó en el año 604, estando expresando antes de Cristo, y él mismo había llevado cautivo, en cautiverio, al menos el pueblo judío, eh, el cual lo llevó a Babilonia. Gobernó, reinó en Babilonia, el rey Nabucodonosor II, y eh, había esclavizado, había soyugado, había eh, tomado las cosas, el utensilio de adoración del templo del pueblo judío y se lo llevó. El mismo Dios lo utilizó como instrumento para castigar al pueblo judío debido a su rebeldía, a su idolatría. Y en un momento dado, el profeta Daniel le da palabra en torno a un sueño, le dice el sueño y su interpretación, un mensaje que Dios le había mandado. Y este sueño trata acerca de su jactancia, de su soberbia. Y en el capítulo 4 de Daniel, versículo 36, que ha sido el tema, el versículo de plataforma que hemos estado leyendo, el versículo 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Expresa en este párrafo lo que le había acontecido. Pedimos al Señor previamente que Él esté quebrantando, derribando las cadenas, que a través de esta palabra pueda llegar a cada uno de los que escuchan, los que están pasando situaciones de enfermedad, situaciones de cautiverio. Jesús dijo: yo vine a pregonar el año agradable del Señor, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar apertura de calce a los que se encuentran en situaciones adversas. Pedimos en el nombre de Jesús que esté salvando, sanando, manifestando su poderosa mano, dando sabiduría, entendimiento y quitando las tinieblas, que el Señor esté derribando todo peso contrario, demoníaco, satánico, que pueda versar en las vidas que escuchan este mensaje, que a través de su palabra Dios pueda estar trayendo medicina, refrigerio, su palabra que son más cortantes que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los más íntimos pensamientos y prepara al hombre para toda buena obra. Las escrituras, que son la espada del Espíritu, que su Espíritu Santo esté trayendo liberación en el nombre de Jesús. Amén. Y hablábamos en torno a Nabucodonosor II. Este hombre había expresado que con el poder de su fuerza había conseguido todo el poderío, toda la majestad que él había tenido, que todo esto fue hecho por su mano. Y ahí en ese instante dice la Biblia que él, al decir estas palabras, vino inmediatamente el poder de Dios, transformó su mente como de un animal. Él mismo se arrastraba, caminaba en cuatro patas. El rocío de la madrugada era su acompañante, estaba con las demás bestias, tenía plumaje como de aves, su alimento era el pasto. Este hombre bajó a lo más vil, a lo más imaginable que podamos llegar a pensar. Este hombre no entendió cuál era el propósito de Dios y por lo tanto Dios tuvo que
derribarlo, Dios tuvo que humillarlo. La Biblia muestra que el que se enaltece, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enaltece. Por el mismo motivo, Dios tuvo que derribarlo y hacerlo pasar como animal. ¿Cuántas veces nosotros caímos en lo más vil, en lo más despreciado, para poder entender el poder y la grandeza de Dios, y que Dios gobierna en todos los pueblos, y que el reino Él lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere? ¿Cuántas veces no entendemos que Dios nos ha llamado a ser misericordioso, a ser humilde, porque así aprendemos de Él y así tendremos descanso para vuestras almas? Él lo expresa en Mateo 11:29. ¿Cuántas veces no queremos entender que Satán allá arriba, cuando era el lucero de la mañana, era el querubín protector más hermoso, y que su corazón se enalteció, en su corazón se halló el orgullo, porque él dijo que iba a establecer el reino al norte del Dios Altísimo y que iba a ser como él? Y en el mismo momento dice la Biblia que Dios lo detronó, conjuntamente con la tercera parte de los ángeles que fueron arrastrados por el orgullo de Satán. Asimismo, en la tierra, él desobedeció, quiso infundir, y lo logró, desobediencia en Adán y Eva, cuando Dios le había dicho: no comáis del árbol que está allá en el medio del huerto. El, y Satán le dijo, bueno, y le dijo Dios que iban a morir. Satán le dijo que no iban a morir, que sabe Dios que iban a conocer el bien y el mal, y que iban a ser como Dios, según Génesis 3. Desde ahí estaba infundiendo el orgullo, estaba doctrinando, estaba enseñando a que se levantaran en contra del que lo creó. Desde ahí, desde el principio, vienen los orígenes del orgullo, de la jactancia, de la prepotencia, en el que el hombre quiere ser más grande que Dios. Creó una torre, la torre de Babel, y esta torre, el objetivo era alcanzar el trono de Dios. Vamos a buscar ese pasaje, el cual muestra el orgullo es tan grande, manifiesto en el hombre, en el principio de la creación, no muy lejano del principio de la creación. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. De rey a bestia muestra el, el orgullo, la jactancia en el que el hombre se encuentra sumergido muchas veces, y que no entiende que el único que reina, el único que tiene el poder, se llama Dios, y que lo da a quien Él quiere. La torre de Babel tenía 11 del Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de el oriente, hallaron su llanura, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, una cúspide que llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le harás desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Tenían un solo objetivo, que era alcanzar el cielo. Querían llegar hasta allá. Tenían una sola meta.
Y en esta segunda parte del mensaje hay una porción, pasado miles de años, viene el Jesús de Nazaret a mostrar el estilo, la manera que debemos caminar. Y hay una parábola llamada la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9. Y dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El fariseo, pues 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, estaba consigo mismo de esta manera decía, le doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una historia que muestra a un grupo de personas que confiaban en sí mismos como justos, como persona intachable, como persona sin pecado. Habrá hoy en día en esta sociedad personas de este tipo. Hemos pasado por un espíritu de orgullo, de jactancia, de que yo me creo mejor que los demás, de prepotencia, de altivez. Nos ha pasado esta historia. Está ocurriendo hoy en día en muchos religiosos que se creen más santos que el Papa, que piensan que no pisan tierra y que muchos lo ven como hacían los fariseos, que eran considerados un pueblo de Dios, que tenían la ley de Dios y que estaban mandados a llevar la palabra de Dios. Y de ellos Jesús habló de forma muy, muy fea, debido a que ellos tenían sus corazones totalmente desviados de Dios. Sus labios profesaban tener a Dios, mas su corazón estaba lejos de él. Jesús siempre los reprendía porque eran sepulcro blanqueado, debido a que por fuera se presentaban bonitos, limpios, pero por dentro eran huesos secos. Jesús le decía que eran hijos de vuestro padre el diablo, porque sus obras querían hacer, y en sus corazones no había cabida para la palabra de Dios, debido a que Jesús lo enfrentaba y ellos se incomodaban con Jesús y siempre buscaban cómo hacer que él cayera. Eso fue un grupo de los que más Jesús enfrentó por la hipocresía que había en ellos, porque hacían llevar a los humildes, le hacían carga que ni ellos podían mover ni con un dedo, colaban el mosquito y dejaban el camello, hacían injusticia a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Se presentaban en los primeros asientos de los actos para que lo vean. Hacían largas oraciones en las casas de la viuda para poder quitarle el sustento. Esta gente estaban considerada como lo peor. Una gente que fueron llamadas a servir a Dios y a mostrar la palabra de Dios. Se habían desviado totalmente del mensaje de Dios. Y aquí Dios lo compara con un publicano. El publicano considerado como una gente, unas personas que recaudaban impuestos del Imperio Romano hace casi 2000 años, allá en el pueblo de Israel, el cual Roma lo tenía esclavizado. Y ellos recaudaban impuestos más de la cuenta y le robaban al pueblo.
por parte de los fariseos eran considerados como lo peor, lo más vil, los pecadores. Y aquí Jesús hace la comparación entre un fariseo y un publicano, entre una supuesta gente que sirven a Dios y unas personas que son lo más vil. Jesús dijo que las rameras y los publicanos irán adelante en el reino de los cielos y ellos se iban a quedar. Entonces aquí el fariseo vemos que mira con altivez de corazón. Bien lo dice al final del versículo. Mientras que el publicano daba la gracia porque Dios se entregó, porque Dios lo redimió del pecado. Cuán grande enseñanza. De rey a bestia muestra la triste realidad que muchas veces vivimos por un corazón duro de cerviz, por un corazón incrédulo, por un corazón lleno de tinieblas, por un corazón apartado de Dios. El que tiene orgullo en su vida no puede decir que tiene a Dios, porque una cosa enseñó el Señor Jesucristo en el templo, por las aldeas, por los campos, por los pueblos, por las casas de los más necesitados. Iba a mostrar, a enseñar la palabra de Dios y a dar que comer a los necesitados, a sanar las heridas, a dar apoyo, a dar consuelo. Lo hizo Jesús. Por esto fue criticado, porque Él le dijo: yo vine a buscar lo que estaba perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aprended que misericordia quiere y no sacrificio, y no condenaría al pecador. Eso vino Jesús. Su condenación fue dirigida porque Él siempre estaba dispuesto a extender la mano sobre lo necesitado. De ahí la importancia de entender la humildad de corazón, pero una humildad que engrandezca a Dios, no al hombre. Una humildad de corazón es lo que manda Dios. En una de las bienaventuranzas, Jesús habló acerca de esto y dijo en Mateo 5, en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices los que son pobres en espíritu, los que son humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas son las bienaventuranzas que Jesús habló en un momento dado acerca de los humildes, de los sencillos. De rey a bestia muestra la humillación más grande que el hombre puede tener y que debemos entender. Dios nos ha llamado a ser humilde. Jesús, en los días de su carne, nos dio el ejemplo de que se puede llevar a cabo esta misión. Él, teniendo todo el poderío, Él se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia, y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en el cielo, debajo del cielo, debajo de la tierra, puedan doblegar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y aquí lo dice Filipenses 2. Y habla de ese sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Jesús, con toda su majestad, con todo su poderío, vino a la tierra a tomar un cuerpo humano para mostrar, para que tengamos ese mismo sentir de humildad. Esto se consigue a través de la confesión de Jesús como tu Salvador y Redentor. De Rey a Bestia nos da una actitud que no debemos adoptar. De Rey a Bestia nos muestra cómo un hombre insensato puede ser derribado por Dios por no reconocer que el poder, la gloria, la sabiduría y el imperio le pertenecen a Dios. Por eso la palabra que usamos de plataforma, en el versículo 37, él dijo, Nabucodonosor II dijo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él alaba y engrandece a Dios, porque él reconoce que las obras de Dios son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con injusticia. Y dice que en el mismo instante su razón fue devuelta, la majestad de su reino, su gobernante, su consejero, fue establecido su reino, y mayor su grandeza fue añadida cuando él reconoció que el poder, la sabiduría y el reino le pertenecen al Altísimo. Bendiciones.